Bueno, un saludo a todas y todos. Nos encontramos en esta videoconferencia, podcast que nos va a permitir llegar a las escuchas de Just Pro Investment. En esta oportunidad, pues nos encontramos con un invitado muy especial, amigo Omar, que es psicólogo. Como bien nuestra audiencia está acostumbrada a escuchar pues del mundo de las inversiones, de la bolsa de valores, es propicio el momento, la oportunidad en el que Omar nos va a dar una conferencia desde la visión de la psicología con el mundo de las inversiones, el mundo de las finanzas. Bueno, Omar, bienvenido, un saludo para toda nuestra audiencia, porque también estará en tu programa y en tu podcast. Claro, muchas gracias Vicente por la invitación. Esperemos que este curso de emociones, digamos, les pueda servir de algo con respecto al tema de los inversionistas, ¿no? Que yo lo asocié de algún modo con las personas que también hacen algo así como un juego pero de profesionales. Por ahí más o menos me fui, es mi línea de investigación, el juego de los profesionales, porque ya no se van tanto al azar, sino como que tienen mucho conocimiento del tema y entonces son personas que no van solamente al azar, sino que ya saben lo que hacen, ¿no? Entonces esperemos que les guste. Y desde luego, pues ya que mencionas mi canal, pues lo van a poder ver también la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube. Perfecto, entonces te agradezco la presencia. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos dos tipos de personas a las cuales deseamos llegar. Primero, quienes se adentran al mundo de las inversiones, quienes se acercan a querer invertir, cómo es esto, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y también es propicia la oportunidad para quienes están invirtiendo, quienes han tenido experiencia en las inversiones, pero que de alguna u otra manera también están esos grupos que han tenido, digamos, algún tipo de fracaso, algún tipo de traspié, y tu conferencia con una visión psicológica les va a ayudar bastante. Así es, esperemos que les sirva de mucho, principalmente para tener un manejo y un control de emociones, ¿no? Que es importante cuando tomas decisiones. Y pues alguien que está en la bolsa, supongo que hace muchas decisiones al día, ¿no? Sí, debe tomar muchas decisiones. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una presentación con unos puntos generadores desde Just Pro Investment. Vamos allá. Bien, entonces aquí nos encontramos en la presentación que traemos, que hemos preparado especialmente para este programa. Just Pro Investment, queremos hablar de la complejidad del mercado bursátil. Muchos se habrán topado y se toparán seguro con que el mercado bursátil, el mundo de las inversiones, es complejo. No les quita razón, solo que tienen que desarrollar algunas estrategias, habilidades, conocimientos que le permitan develar esa complejidad. Entonces, esto implica pues que el mercado se mueve en un conjunto de variables, como son los tipos de inversión, los tipos de inversores, los tiempos de inversión y los tipos de análisis. Son algunos aspectos y en esta oportunidad vamos a revisar rápidamente lo que tiene que ver con los tipos de análisis. Existen lo que son análisis fundamental y análisis técnico. El fundamental no es otra cosa que cuando usted como inversor, en el caso de la bolsa de valores, tiene una acción, debe realizar una apreciación en cuanto al valor de esa acción, en cuanto al costo de esa acción, el valor de la compañía, tener una proyección hacia futuro de cómo le va a ir a esa compañía. Podemos decir que cuando se trata del análisis de mercado bursátil, existen estas dos formas y la fundamental es si se quiere una habilidad que tenga el inversor de visualizar adecuadamente una acción o un conjunto de acciones, por supuesto. Mientras que el análisis técnico es la revisión, el conocimiento de las gráficas. Cuando vemos esas gráficas, todas esas líneas que suben, bajan y con las diferentes variables, allí tenemos un análisis técnico de cómo se ha desarrollado en el tiempo la compañía. Pero también el análisis técnico implica revisar cómo está la compañía financieramente. El producto o el servicio que presta esa compañía
está siendo efectivo. Le permite al inversor que está haciendo el análisis técnico revisar la salud financiera, comercial o de servicios de esa compañía o de ese conjunto de acciones. Acá tenemos precisamente una pregunta: ¿qué tipo de análisis es adecuado para una cartera de inversión? Si usted tiene una cartera de inversión variada, que tenga acciones de biotecnología, acciones de tecnología, acciones de energía, en fin, un conjunto de variadas empresas cuyas acciones que cotizan en la bolsa de valores, ambos análisis son cruciales porque cada caso se debe estudiar de manera diferente y los análisis se complementan mutuamente. Por supuesto, como lo he mencionado, el fundamental es una habilidad que va a tener el inversor. El técnico es su formación profesional, ya sea titulada o mediante su autoformación, que es fundamental, porque eso le va a dar una visión de las empresas, cómo está su vida, su salud, como lo he comentado, pero también la proyección a futuro, la viabilidad de sus servicios, de sus productos y la reacción que van a tener incluso los demás inversores en relación a ellos. En cuanto a los tipos de inversiones, tenemos que decir que existen 3 tiempos y en los cuales se pudiera usted ubicar como inversor, como inversora. Primero tenemos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué implica esto? Que una inversión a corto plazo, por lo general, es aquella que se desarrolla, que se realiza en una misma jornada, en una compra-venta al momento, que en todo caso, en el mundo de las inversiones bursátiles, usted no debe tener una acción más de una jornada o de 2 jornadas. Personalmente pienso que tener una acción, si la vas a manejar a corto plazo, no deberías tenerla más de 5 días, es decir, o una semana de ejercicio de la bolsa de valores. Comienzan todos los lunes de cada semana y terminan los viernes de cada semana dentro de un horario de jornada que, bueno, según los países es variable. Fundamentalmente, nosotros nos enfocamos en las bolsas estadounidenses que cotiza, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow Jones, el Nasdaq, que son las principales entidades donde se negocian las acciones. El corto plazo, usted dentro de una jornada compra la acción y en lo que esa acción suba de precio, pues usted podrá venderla según el plan o la estrategia que deba o tenga desarrollada. El mediano plazo, que es el segundo tipo de inversión en cuanto al tiempo, tiene que ver con esas inversiones que requieren un mayor tiempo para madurar, para desarrollarse. Usted puede comprar una acción perfectamente o un conjunto de acciones y tenerlas 2 meses, 3 meses, 6 meses. Personalmente, desde George Brown Investment, decimos que usted puede tener un mediano plazo hasta 1 año, de manera que es tiempo suficiente para ver la evolución de esa acción y si vale la pena conservarla o es necesario venderla. Y si usted se plantea tener una acción a mediano plazo, lo recomendable es salir de ella en máximo 1 año de tiempo. Ahora, en cuanto a al largo plazo, este tipo de inversiones son muy interesantes. Y hablamos de las inversiones en la bolsa de valores. Acá son acciones que dentro del análisis fundamental del que hablábamos, usted va a visualizar a esa empresa, cómo va a ser su proyección a futuro, el rendimiento que va a tener, incluso si son empresas ya establecidas, eh, porque, bueno, hemos visto su historia y va a seguir siendo una empresa solvente, resistente a los diferentes cambios, productiva. Entonces nosotros deberíamos de conservar ese tipo de acciones a un largo plazo, que puede ser
2 años, 5 años, 10 años tener esa acción dentro de tu cartera de inversiones. Allí está implícito una ganancia, para decirlo, un dividendo que usted va a recibir por tener esa acción en ese largo plazo, puesto que algunas empresas cuyas acciones cotizan en el mercado bursátil pagan dividendos. Entonces, esto también es muy llamativo para los inversores. Bien, continuemos, avanzamos en cuanto al tiempo, y es importantísimo que los inversores y aquellas personas que se acercan al mundo de las inversiones tengan claros cuáles son esos mitos en las inversiones. Primero, riqueza instantánea. Te vas a volver millonario de forma instantánea con tan solo sentarte en tu computadora y comprar acciones sin ningún tipo de cuidado, de revisión de cómo son las cosas en relación a esa empresa, el valor, el precio, cuánto va a ser tu ganancia. Por supuesto, la riqueza no es instantánea en el mundo de las inversiones bursátiles. Pierdes dinero, sería el segundo mito. Sí y no. Esto tiene una respuesta de esta manera, puesto que si realizas inversiones de manera irracional, sin realizar los análisis técnicos o fundamental, o ambos, entonces, realizando inversiones erráticas, puedes perder dinero. Las acciones suelen ser volátiles, de manera que no puedes invertir a la ligera, no puedes comprar cualquier compañía sin conocerla, no puedes vender tampoco sin saber o esperar el tiempo adecuado. Ahora, uno de los grandes, este mito, cómo lo rompemos? Que pierdes dinero. Bueno, como les he dicho, pierdes dinero si realizas de una forma errática las inversiones. Si no te formas, si no te informas, seguro que vas a perder dinero. Es difícil de entender el mundo de las inversiones, particularmente el mundo bursátil, pues a simple vista pareciera que sí, ¿verdad? En este caso te decimos que no. Si te formas adecuadamente, si investigas, si puedes, por ejemplo, en yourproinvestment.com, nuestra página web tiene un conjunto de publicaciones, de posts, en los cuales damos información, datos y noticias relevantes de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, vas a poder, en este caso, entender cómo se maneja el mercado bursátil. Pero también, para entenderlo, puedes tomar un curso de inversión bursátil. En el caso de YesPro, contamos con un curso en inversión bursátil, y esto te va a permitir entender con total y absoluta claridad cómo se maneja el mercado bursátil. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas hacer? Ejemplo, despejar estos mitos, invertir de forma adecuada, y muchas de las cosas que te estamos diciendo en el día de hoy y que luego nuestro amigo Omar va a desarrollar con una visión psicológica, va a ser muy, muy importante. Otro mito, no, que las inversiones bursátiles son solo para quienes tienen mucho dinero. Bueno, esto también es un mito. Por supuesto que las personas que tienen mucho dinero van a invertir, suelen ser inversores, pero no necesariamente tienes que tener $1.000.000 para invertir en el mercado bursátil. Han proliferado múltiples aplicaciones que te permiten comprar una fracción de alguna acción que cotiza en el mercado bursátil. De manera que micro, vamos a decir, a pequeña escala. Y de esa forma, progresivamente podrás ir aumentando tu capital. Finalmente, un mito, la falta de tiempo. Que invertir en el mundo bursátil me consume todo el tiempo. Por supuesto, esto es relativo. El tiempo que tú debes dedicarle al mundo de las inversiones es fundamental, pero no necesariamente tienes que plantarte allí
durante toda la jornada, todos los días, 24/7, por así decirlo. No tienes que realmente hacerlo. Sí, al principio, cuando debes conocer cada detalle, cada aspecto del proceso de inversión, conocer la aplicación o el broker digital en donde vas a invertir. Eso te va a permitir, desde luego, eh, luego planificar tu tiempo. Y en esa planificación del tiempo te vas a dar cuenta que podrás automatizar muchas cosas. Llegará el momento en el que simplemente planifiques las acciones que deseas comprar al precio que deseas comprar, y lo mismo para la venta, cuáles acciones deseas vender y el precio que deseas vender. Esto también lo tenemos en el curso en inversión bursátil. Seguimos acá un poco la temática de lo complejo y sencillo. Es muy arriesgado. Esto es muy común, ¿no? Que invertir en el mercado bursátil es arriesgado. Sí, la respuesta de una vez te la damos, pero ese riesgo puede ser minimizado. Ahora, ¿cómo se minimiza? Bueno, desarrollando una estrategia adecuada. Entonces, minimizar los riesgos, sí, es necesario minimizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando una estrategia que nos permita evitar cometer errores, como los que ocurren cuando no te informas de esa acción, de esa compañía, no te formas adecuadamente. Por ejemplo, algo muy común que suele ser un error: existen personas que toman dinero de donde no deben. Por ejemplo, si tú tienes un ahorro que está dirigido a la universidad de tus hijos, destinado al pago de la hipoteca de tu casa, o si tienes un negocio, debes tener un dinero pago de trabajadores o de proveedores. ¿Qué ocurre? Si tú tomas ese tipo de dinero para invertirlo en el mercado bursátil o en cualquier otra inversión y no lo haces de manera adecuada, estás poniendo en riesgo tu estabilidad personal, familiar, empresarial. Incluso puedes caer en algunas dificultades jurídicas, desde luego económicas, porque, como hemos dicho, invertir en el mundo bursátil realmente tiene un riesgo, y ese riesgo se puede minimizar, claro, pero muchas personas lo que han hecho históricamente, y esto lo hemos visto múltiples experiencias, son experiencias no muy gratas, pero son experiencias que estas personas pues invierten el dinero que no deben invertir, y trae como consecuencia una pérdida muy grande, no poder recuperar ese dinero. Si una acción te invierte en un conjunto de acciones y esa acción se desploma, y bueno, te debe cumplir con los compromisos, por ejemplo, el pago de la hipoteca o el pago de proveedores, si lo estás haciendo con un recurso de tu negocio, te va a traer serias consecuencias, y allí genera un malestar al momento de inversión. Entonces decimos acá, en este otro punto, de la ingenuidad o ignorancia. Se han podido dar cuenta que hemos estado conversando un conjunto de aspectos que deben desarrollarse con una visión de formación, ¿de acuerdo? El no saber, conocer o tener información y formación, que es importante, esto lo remarcamos, del mercado bursátil o del tipo de inversión que sea, operar mediante unas condiciones de desconocimiento, de ignorancia, pues trae serias consecuencias. Y para ello debemos conocer teóricamente y a nivel práctico todo y cada uno de los aspectos de las áreas de inversión, especialmente la bursátil. Al invertir u operar en el mercado bursátil, efectivamente debes tener conocimiento, debes tener formación. No importa el tipo de inversión que tenga en el mercado cambiario, en el mercado criptográfico, sea Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, cualquiera de las diferentes criptomonedas que existen, sin tener una idea clara en qué te estás metiendo, en qué realmente estás invirtiendo y cómo lo debes hacer, cómo se mueve el mercado, la salud de esa empresa, incluso la salud del propio mercado.
allí decimos que caer en ese conjunto de ignorancia, de desconocimiento, pues va a generar problemas. Y aquí en esta presentación tenemos algo que es fundamental. Debemos dejar bien en claro. ¿Qué es la bolsa de valores? Bueno, es un espacio físico o digital en el cual se negocian acciones que colocan las empresas de forma pública para en una oferta pública inicial que les permitan recabar un conjunto de capital. Ese capital les va a servir para desarrollar un proyecto, para ampliar la empresa, ya sea dentro del país o globalmente. Cualquiera que sea el proyecto que deseen desarrollar, la empresa toma su propio capital, sus propias acciones y las coloca en una oferta pública inicial para que cualquier persona, un conjunto de inversores o inversor, adquiera estas acciones y con eso ellos van a poder desarrollar dichos proyectos. Y los inversores luego, en función de la rentabilidad que genere la empresa, lo llamativa que sea la empresa para los consumidores, si es un producto, si se trata de un servicio, entonces esa empresa va a tomar valor. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta los vehículos eléctricos, tenemos a Tesla como número uno, compañía número uno, con la cual vas a invertir. Desde luego, existen otras empresas del sector automóvil que van a desarrollar vehículos eléctricos. Hablamos de las compañías tradicionales como Toyota, que recientemente anunció un plan de aquí al 2035 que invertirá más de 35 millones de dólares para desarrollar vehículos eléctricos. Ellos actualmente desarrollan, son híbridos, pero la empresa Ford o la General Motors, conocida en algunos países como la Chevrolet, también están desarrollando vehículos eléctricos. La BMW, entonces, por todos lados se están desarrollando. Tenemos diferentes empresas que se están abocando al desarrollo de vehículos eléctricos, pero tenemos a Tesla como la empresa pionera, por así decirlo, que ha tomado el mercado desde el punto de vista del mercado. Y esta es una empresa que recientemente, de hecho, se unió al club de las empresas que alcanzan una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de dólares o 1 billón de dólares. De manera que es importante que tú conozcas, sepas por qué una empresa coloca en una oferta pública inicial sus acciones, luego estas son negociadas y en función de, como hemos visto, estas empresas tienen buenos resultados económicos en sus productos o servicios, va a ser beneficioso para la acción porque va a fluctuar y si lo hace de forma positiva, ascendente, pues van a haber inversores que ganarán dinero con ella. ¿Qué implica decir que una acción cotiza en los mercados bursátiles? Bueno, para ponerlo bien específico, implica que se colocan ya sea en el Nasdaq, ya sea en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya sea en el Dow Jones, que cada una de esas bolsas pues tienen sus sectores. No importa si estamos hablando de una bolsa de valores en México, en Colombia, en Argentina, o la bolsa de valores de China, por ejemplo, en Shanghai, en Hong Kong, o el caso de Japón con su bolsa de valores también, la alemana o la inglesa. No importa el país donde te encuentres, la mayoría de los países, sobre todo los grandes países desarrollados, cuentan con mercados bursátiles. Los más importantes, sin lugar a dudas, podemos decir que son el de Estados Unidos, el de China, Japón y de manera mixta el mercado europeo. Pero fundamentalmente las primeras mercados o bolsas de valores se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, muchas veces has podido leer, ver en redes sociales, ver en la televisión, leer en
los medios electrónicos, que muchas veces una persona dice, tengo una acción de tal compañía y soy propietario de esa compañía. De alguna manera, tener una acción te permite decir que tienes una pequeña parte de propiedad de una compañía. Y efectivamente es así, porque las empresas que colocan en oferta pública inicial esas acciones están colocando acciones reales de las empresas, de su compañía, que, como hemos visto, al adquirir ese inversor la acción, lo convierte en un pequeño propietario. Pero también hay propietarios que adquieren grandes volúmenes de esas acciones. Existen propietarios de acciones que representan el 40% de propiedad de la empresa, o el 50 o el 60%, dependiendo, obviamente, lo que haya lanzado al mercado la empresa en acciones. Entonces, podemos ver incluso cómo algunos activistas, accionistas activistas, que tienen en sus manos 40% de las acciones o más, que suelen dar recomendaciones desde fuera de la empresa. De alguna forma intentan expresar su malestar o incluso algún tipo de situación que observen en la empresa, un directivo que consideren no está llevando a la empresa de manera adecuada. Suelen desarrollar un conjunto, digamos, de acciones que llaman la atención de la empresa, y obviamente, vamos, es una persona que tiene el 40% de acciones, puede perfectamente generar muchos problemas para la empresa si dice, mira, esta empresa perdí interés en ella, perdió su valor, y genera noticias no muy positivas. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Y por qué decimos esto? Acá en nuestra página web, te invito a conocerla, visitarla, www.usprofesman.com. Tenemos noticias, datos e información fundamentales. ¿Y por qué decimos que son fundamentales? Por lo dicho, cuando tú veas una noticia positiva, muchas veces las acciones suelen aumentar su valor. Cuando veas una empresa que tiene o se genera una noticia negativa, suele perder el precio de su acción. Entonces debemos estar muy pendientes de las noticias, de las informaciones, de los datos. Si se genera un informe en el cual la empresa no está desarrollando muy bien un producto, pues los inversores suelen salir de esas acciones. Y aquí es importante recordar que la negociación de las acciones en el mercado bursátil se rige por la oferta y la demanda. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta, que en esa puja, en esa fluctuación, está una oferta y una demanda que va a generar una subida o bajada del precio. Entonces, las noticias positivas o negativas también pueden incidir en el precio de una acción. Y lo dicho, lo comentado, y aquí te pongo en una imagen, en usproinvestment.com tenemos un curso en inversión bursátil que desarrolla las temáticas que hemos conversado acá y profundiza en una serie de temas, los cuales debes tener con total claridad, de aspectos teóricos que son muy importantes tenerlos en cuenta, pero también desarrolla lo que sería la práctica. Vamos, a lo que deseas colocar tu dinero, invertirlo y obtener un retorno por esa inversión positivo que te permita desarrollar cualquier actividad. Existen personas que se plantean como proyecto unas vacaciones y obtienen el recurso a través de la inversión en el mercado bursátil o cualquier otro tipo de inversión, pero en este caso las bursátiles, que son las cuales nosotros deseamos que conozcas,
te formes, te informes de manera adecuada. Complementando nuestro ecosistema, nuevamente te dejo una imagen de los podcasts de Years Pro Investment. Estamos disponibles en las diferentes plataformas de audio, de las más conocidas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y bueno, en más de 10 plataformas que estamos allí. Nuestra plataforma de creación y distribución del podcast, que es Anchor, es una compañía de Spotify, pero en la cual vas a poder no solamente escuchar nuestro podcast, sino elegir la plataforma de audio que sea tu preferida y allí nos podrás escuchar. Continuando con esta presentación, ¿ok? Y acá nos acompaña Omar, porque Sí, estás Omar por allí, ¿no? sí, sí, claro. Perfecto, Omar. Entonces, quiero comentarles que acá el tema de las emociones en el mundo de las inversiones. Y decimos, para darle el pase a Omar, dejarse controlar por las emociones al momento de tomar decisiones de inversión es sumamente peligroso. Si hablábamos del riesgo que supone invertir sin saber en qué estás invirtiendo, imaginen el riesgo que supone invertir bajo los efectos del miedo, del pánico, ¿no, Omar? Así es, sí que es parte de lo que ahorita vamos a mencionar más a detalle, pero sí, efectivamente, eso se convierte en un riesgo, ¿no? Que las emociones nos dominan. Exactamente.